fin viernes, Pipi. Hola, Chino, ¿Y ¿cómo qué estás? viernes? ¿Y qué viernes? Acá, acaloradas. Corre por tu cuenta, Pipi. Yo, vos sabés que estoy destemplada, porque Sí. con estos cambios de temperatura salí para 20 grados a la mañana. Mira, tengo la voz para 20 grados a la mañana y ahora casi me pongo un tapado cuando hacían 18, pero no lo sentía realmente. Pero los yo al 18 revés, grados. yo me he salido tan abrigada que no lo puedo creer. Qué Está cosa terrible. Bueno. Pero sí, al fin viernes. Al ¿Sabes fin. qué? Hoy viene mi nieto de Bariloche, el más chiquito, no lo veo hace 7 meses. Qué Viene lindo. esta noche, se queda una semana, así que estoy Re así, feliz. entusiasmada. Bueno, y con mi hijita, la Sami, hijita de Cacho, que el martes le van a hacer lo van a mencionar en el Conex como no me acuerdo si los inolvidables, los imprescindibles o los no sé qué, a Cacho, así que vamos a estar ahí. Che, qué bien. Muy bueno, muy emocionante, sí. Qué lindo, qué lindo. Sí, muy bueno. Bueno, lo tenemos, Guillermo está. Quiero decirles a nuestras y nuestros oyentes que Guillermo está, pero está haciendo una entrevista. Este hombre no para ni siquiera en el programa de radio, que la hora de Moreno... No es sé una cosa, está. es la hora de Moreno en todos lados. ¿Será así? Es la hora de Moreno. En todos los medios. En todos los medios. No, bueno. Es impresionante que este resultado, que ha resultado, valga la redundancia, inesperado en las elecciones de las PASO, lo ha catapultado a Moreno, no a la elección general, pero a la centralidad de la discusión política en Argentina. Está siendo demandado desde todos los lugares porque hay como una desazón y un desconcierto respecto de, no sé, haber dejado que las cosas se deterioren tanto, y cuando, ¡plas!, en la elección se mostró la reacción del pueblo, al fin y al cabo no violenta, sino en ejercicio democrático, pero una reacción que dejó patitiesa todo el arco de la dirigencia política, y bueno, aparece alguien que pone una reflexión, una propuesta y una perspectiva, ¿no? Sí, pero sí, bueno, que vayamos además nosotros al laburo. de mirar la coyuntura electoral, mira Exactamente. la Argentina y el desafío profundo que tiene nuestro país en este momento, ¿no? Y por eso yo creo que lo están llamando de todos lados, ¿no? Sí, no para. Moreno no para. Así es. Bueno, vamos a empezar el programa como solemos hacerlo, Pimpi, con Claro. la cuestión internacional, hasta que, digamos, conversamos nosotras, después viene Guillermo. Bueno, el escenario es global de conflicto. Bueno, por supuesto que tenemos Europa, Asia, África, que está teniendo un protagonismo importante, y bueno, América Latina con sus características y sus situaciones problemáticas y sus desafíos a resolver, que son varios. Pero bueno, un tema es África, en donde, digamos, uno lo que observa lo que hemos venido planteando es que hay dos medianeras claramente, pero los límites entre las medianeras son borrosos. ¿Por qué? Porque los países, digamos, en una está, digamos, el conflicto entre Ucrania y Rusia, que tiene que ver Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, Ucrania, Rusia. Y la otra medianera es China, Estados Unidos, China. Y después tenemos los vínculos entre China y Rusia, que son actores centrales en este nuevo juego geopolítico internacional. Y esto también está ocurriendo en África. En África, bueno, África está pasando por un proceso interesante. África sabemos que es un continente muy rico en recursos estratégicos, entre ellos, digamos, uranio y oro, petróleo también, y a quien le está yendo muy mal, francamente, digamos, lo estoy diciendo de manera irónica, pero es a Francia y, digamos, digamos, lo que es Europa, que está perdiendo terreno de una manera acelerada. Hubo distintos golpes de Estado, pero en estos últimos golpes de Estado, digamos, lo que está en juego es no solamente la presencia francesa, sino los negocios franceses en el continente africano. ¿Se podrá considerar que eso es también un poco un colateral de la pérdida
por supuesto, ¿cómo se diría? De su lugar en el mundo. Del lugar en el mundo de Europa. Sí, de su lugar en el mundo. Y eso obviamente se traslada a las relaciones que ha establecido Europa a lo largo de su historia, y además han sido relaciones coloniales. Claro. Y ahora están tomando de su propia medicina. Francia en el año 2014 diseñó un operativo antiterrorista, por lo cual desplegó tropas en los países que están del subsahara hacia abajo, del Sahara hacia abajo, y están exigiendo la retirada de las tropas francesas. Ya Burkina Faso y Malí, que tuvieron golpes en el 2020 y 2021, 2022 y 2020, exigieron que se retiraran las tropas. Son además países que fueron colonias francesas, exigieron que se retiraran las tropas francesas. Ahora, Níger, además hay manifestaciones, digamos, está saliendo el pueblo africano a la calle, digo, son años, ¿no? Años de colonialismo y neocolonialismo. Incluso hay que ver cómo está repercutiendo esto al interior de Francia, ¿no? Porque parece que Macron va a convocar un referéndum por el tema de la inmigración también. ¿Ah, sí? Sí, está circulando esto. Entonces, Níger ha pedido que se retire definitivamente el embajador francés en territorio nigeriano, por un lado, y ya estarían pidiendo que se retiren también las tropas francesas. Esto lo ha reconocido Le Monde Diplomatique. En el Chad también hay manifestaciones, en Níger también, de la población, pidiendo el retiro de las tropas francesas, estas que se han desplegado. Creo que en Níger hay alrededor de 1.500 franceses. En el Chad hubo, viste cómo son los detonantes, hubo un evento en el cual un médico francés asesinó a un residente local, y a partir de ahí, ahora el Parlamento de Chad, que también fue una colonia francesa, estaría exigiendo que se retiren las tropas. Digo, tropas y hay negocios concretos. Níger le vende el oro y el uranio, suspendió por un tiempo Claro, y las tropas francesas cuidan precisamente el negocio. Bueno, Gabón es un productor de petróleo y también ex colonia francesa, que fue el golpe de la semana pasada. O sea que, digamos, Francia está en franca retirada y, bueno, tiene que ver cómo negocia en función de garantizar justamente los negocios, o digamos perder lo menos posible en este nuevo escenario. Y también tenemos la presencia desde distinto lugar en África de China y Rusia, la Federación Rusa. China tiene negocios hace tiempo en África, y Rusia, digamos, tal vez el eje no sean tanto los negocios, sino la presencia del grupo Wagner, ¿no? Ahí recordemos como Prigozhin, y bueno, la presencia del grupo Wagner, pero tomó la iniciativa a partir de Rusia, se mueve rápidamente, a partir del conflicto de granos, toma la iniciativa, reúne en San Petersburgo a los pueblos, a los países africanos. Ahí va Prigozhin y, entre otras cuestiones, se saca fotos, digo, negocios planteos, porque era el que... Y asegura el alimento. Asegura. Bueno, ¿no? El tema fue por el grano. Bueno, la cuestión es que Prigozhin dice que es la nueva independencia en Níger, el golpe, o sea, apoyando el golpe, digo. Desde ese lugar está Rusia presente, en parte, en el continente, y China, digamos, con el tema de los negocios. Pero bueno, las características de las relaciones que han establecido tanto China como Rusia difieren de las relaciones coloniales establecidas históricamente por Europa, y que tienen sus costos, digamos, desde la población africana, que está exigiendo el retiro de las tropas francesas. Es un desafío para Francia. Entonces, digo, ahí, digamos, en este nuevo escenario hay que ver qué papel juega Estados Unidos, ¿no?, en toda esta cuestión. Después tenemos en la segunda medianera estuvo, por un lado, China desplazando tanques a la zona de frontera, pero, digamos, esto está, no esto de China, pero digo, ¿cómo se vincula la primera y la segunda, ¿no? Están hablando de una escalada en el conflicto que no sería tal, pero, digamos, hay que ver si es realmente una escalada.
Sí es preocupante, en Europa, digamos, están preocupados por el tema nuclear. Claramente, ¿por qué? Porque por un lado Estados Unidos le va a enviar a Ucrania, una vez más, a una ofensiva para seguir alimentando, entre comillas, una ofensiva que está empantanada, una contraofensiva que está empantanada. Le va a dar armamento con uranio empobrecido, en vez de uranio enriquecido, uranio empobrecido. Esto tiene consecuencias para el medio ambiente y esto lo usaron, Estados Unidos lo usó en Irak, y aumentaron terriblemente la incidencia de casos de cáncer. Y por el otro lado, estaría por enviar armamento nuclear al Reino Unido, que ya tiene armamento nuclear. Ya hay armamento nuclear en distintos países de Europa, entre ellos en Turquía. Pero, digo, hay un aumento de la cuestión de la presencia nuclear. Ya Rusia ha desplazado armamento nuclear también a Bielorrusia. Por supuesto que hay mucho más armamento nuclear en países de la OTAN, claramente. Pero esta ofensiva está generando, estos movimientos se están generando en los europeos, que ya tienen una memoria histórica, que además son escenario, son el teatro de operaciones, nuevamente, una vez más. Además de la crisis económica, bueno, esta cuestión de una escalada desde el punto de vista de armamento vinculado a la cuestión nuclear. ¿Qué hace Rusia? Aparece en Corea del Norte, o sea, empieza, digamos, ya estuvo presencia en Corea del Norte en julio, en una exhibición de armamento, bueno, y estaría planteando fortalecer las relaciones de Corea del Norte, y lo que están diciendo, y salió la Casa Blanca, por supuesto, a protestar, ¿no? Porque siempre protesta cada vez que hay. Corea del Norte no es muy amigo de Estados Unidos, si bien podemos diferenciar, digamos, de las estrategias que ha tenido Putin, diferenciar las estrategias que ha tenido Trump de las estrategias que está teniendo Biden, ¿no? Que es el músculo militar. Digo, sabemos que el músculo militar está al lado de los demócratas y no así tan del lado de los republicanos. Ahí está viniendo Guillermo. Mira, Guillermo, llegaste justo para el encuentro entre Putin y Kim. ¿Cómo es Kim? Todavía no, o sea, están hablando de un encuentro, todavía no se encontraron, pero bueno, están planteando el tema de que Corea del Norte, ¿qué le puede suministrar a Rusia? Armamento. Convengamos que Rusia cuenta con armamento, no es que le va a ofrecer armamento cualitativamente superior, es otro el juego, creo, que se está haciendo, máxime teniendo en cuenta que la inversión de Rusia en el conflicto con Ucrania es alrededor del 20% de sus fuerzas, ¿no? Puesto toda la carne en el asador. Si Rusia pone toda la carne en el asador, desaparece Ucrania del mapa. Entonces, digo, está en esta escalada, entre comillas, vinculada al armamento nuclear, también se está moviendo, ¿no? Con Corea del Norte, ni más ni menos. Rusia. No, o sea, se habla de aprovisionamiento de armamento, pero esto es lo que yo estaba diciendo, digamos. No sé si sería el eje central el aprovisionamiento, sino esta pulseada que se da, pero que además tiene que ver, Corea del Norte es un país que está entre la Unión Soviética y China. O sea, Corea del Norte, cuando surge con el apoyo de la Unión Soviética, además se fortalece gracias al apoyo de la Unión Soviética, y después más adelante genera la única alianza formal con China, ¿cierto? Desde el punto de vista que incluso desde el punto de vista del apoyo militar ante una situación de agresión a cualquiera de los dos países. Entonces, esta cuestión de Corea del Norte mira claramente a Estados Unidos, y también, secundariamente, digamos, a estas relaciones que hay entre los dos actores de las dos medianeras, ¿no? Uh-huh.
que estas medianeras se tocan, porque los actores, digamos, tienen relaciones, no son químicamente puras estas medianeras, y esto se está notando en África y se está notando fundamentalmente en Asia, que Corea del Norte tiene una posición estratégica. Uh-huh. China últimamente estaba, digamos, algunos analistas han planteado que China se estaba mirando con preocupación la escalada en Corea del Norte, porque esto llama a mayor presencia de Estados Unidos, que, digamos, tiene la alianza con Corea del Sur, digamos, y todo el tema de Japón. Entonces, digamos, en función de toda esta movida y todo este escenario, digamos, se estaba manteniendo con cuidado. Después está el tema del acuerdo del grano. Toco esto y pasamos a la cuestión nacional, porque se juntaron nuevamente Erdogan y Putin. Erdogan andaba medio, ¿no? Como, digamos, se plantea, es un país fuerte que ha sido un imperio, tiene un ejército muy importante en la OTAN, es un ejército de peso, y, digamos, quiere aparecer como mediador. Ha tenido algunas cuestiones que no le ha gustado a los rusos, como, digamos, autorizar finalmente el ingreso de Finlandia. Pero bueno, parece que, digamos, el eje de la charla no fue el acuerdo del grano, porque no se logró, digamos. Sí, ahora lo está tratando de reflotar la ONU, el acuerdo del grano, y parece que haciendo lugar a los pedidos de Rusia. Y bueno, pero sí hablaron de el tema del gas, porque tienen una central de gas en Turquía, que hay un interés estratégico, digamos, y un acuerdo entre Rusia y Turquía, y además le vende centrales nucleares Rusia a Turquía. Así que me parece que fundamentalmente Putin lo que quería es fortalecer los negocios, porque bueno, el acuerdo del grano no se logró, pero parece que hay una propuesta de la ONU. No sé cuánto tiempo llevo hablando, ya es suficiente. El mundo se lo merece. Sí, claro. Estuvo bien, muy bien lo de Corea. Alguno podría pensar que esta vinculación de Corea y Corea del Norte y Rusia es en contra de Estados Unidos. En realidad hay un eje que se puede empezar a armar, también teniendo la confrontación con China, ¿no? Uh-huh. Esto es histórico en Corea. Son pueblos milenarios, uh-huh, que han sabido defender su autonomía frente a imperios relevantes. Entonces, Corea del Norte es frontera con los dos, con Rusia, con la Federación Rusa y con China. Uh-huh. Y ahí está, claro. Y para Rusia es un abastecedor de cierto tipo de armamento, uh-huh, que los informes dicen que son compatibles. Sí. No sé si usted lo mencionó, pero el aumento de capacidad letal en el tipo de armas que está suministrando sobre todo Estados Unidos, sí, a Ucrania. Sí, ahora digamos con el armamento, con un radio empobrecido. Sí, claro. Bueno, y las bombas racimo, ¿no? Las bombas racimo que ya las había suministrado, digo, el efecto para a mediano plazo, ambos dos con características distintas. Sí. Y después hay un reportaje ahí al primer ministro de Hungría, donde está diciendo, mire, esto se soluciona cuando vuelva Trump. No solamente él, muchos analistas europeos lo están diciendo porque escuchan al programa. Están revalorizando la política. Claro, están revalorizando la política exterior de Trump, que no tiene nada que ver con la visión esta progresista que acá en la Argentina llevó a Cristina, a Macri, a Alberto a decir que Trump es, estas tonterías. Bueno, me parece que el mundo está teniendo va yendo hacia el desenlace de la primera medianera, y lo vamos a ir viendo en los próximos meses. En el 2024, ¿no? Sí, las medianeras de Occidente, la que tiene que ver con Europa, las vamos a estar viendo.
a medida que avancen las elecciones norteamericanas, ese va a ser un tema. Se habla de un alto al fuego posible ahora, alto al fuego, que no sería un acuerdo de paz ni mucho menos. Bueno, sería como para recuperar efectivamente, un poco, claro, aire, ¿no? Sí, y a su vez que ya están los ucranianos en un nivel de tremendo, no logran avanzar, están, digamos, están empantanados ahí, y los rusos obviamente han alcanzado con sus más, con sus menos, el objetivo que estaban buscando. Queda Odessa por resolver, si transforman Ucrania. Si pasa Odessa, digamos. Claro, si es un país mediterráneo va a tener salida, pero la salida que le queda es Odessa. Claro. Lo que a Ucrania le cortan la salida al mar. Claro, que pasa a ser un país mediterráneo. Bueno, en eso estamos. Y estamos en situaciones que de alguna manera tienen su reflejo en Argentina, sobre todo porque siguen insistiendo con que Milei es Bolsonaro, con que Milei es Trump, y no terminan de comprender que es otra lógica la que está guiando el accionar de Milei. Milei es un globalizador, Trump no es globalizador. Bolsonaro era un capitán del ejército, uno no le podía pedir tamañas definiciones, claro, tamañas definiciones. También uno se va formando en la vida. Trump terminó con la globalización y Milei es casi la globalización extrema, por lo tanto no tienen nada que ver las visiones de Milei con las visiones de Trump, ni tampoco con las visiones de Bolsonaro cuando transitó en su amistad con Trump. Sí, no, el tema de la Amazonia, ¿no? Bueno, claramente la defensa de la Amazonia como soberanía brasilera implicaba que los franceses ahí no tenían que estar. Eso también es bastante propio del ejército, ¿no? Claro. Bastante, digamos, más allá de que puedan ser más liberales, pero siempre hay ese componente de lo nacional ahí. Claro, porque es su rol. Claro. No tiene razón de ser en la globalización los ejércitos para pelearse con quién. Por eso está bien lo que usted está diciendo, y es un contrasentido pensar que puede haber oficiales superiores de las Fuerzas Armadas globalizadores. Cuando alegremente la progresía le vuelca a Milei su componente con los militares, es porque no analiza ni siquiera un poco más en intensidad el pensamiento de las fuerzas. Ni siquiera analizan con seriedad el 76. Claro. Porque en el 76 es hora que el progresismo lo reconozca, al menos aquellos viejos militantes que todavía deben estar vivos del Partido Comunista. Cuando este chico en Duro de Domar se enoja y se levanta y se va, era porque yo había mencionado que el Partido Comunista había sido funcional al golpe del 76. El gabinete cívico-militar lo pintaba el Partido Comunista, pero aparte, Videla y Viola eran los generales progresistas, y Martínez de Oz no se sumó al embargo cerealero que decretó Reagan. Y si esto no fuera poco, Massera bombardeó la flota pesquera rusa. En ese momento no había flota pesquera china, todavía no había, navegando por los... Bien, esa flota pesquera, que es la que dicen que ayudó en la guerra de Malvinas, con su sistema de localizaciones, inteligencia y demás, en realidad pescaba en las aguas territoriales, y Massera, que tenía el acompañamiento del Partido Comunista Revolucionario, que era el pro-chino, de esa famosa escisión del Partido Comunista en el año 64 salen un montón de espacios políticos, entre ellos sale el Partido Comunista Revolucionario, el PCR, que es la base de sustentación de lo que hoy es la corriente clasista combativa, que el año pasado falleció Otto Vargas. Bueno, ese esquema era maserista, sostenían, porque Massera confrontaba en su interna con el ejército, con los soviéticos.
Y entonces, como en ese momento todavía Mao estaba... Con puro pensamiento nacional, se podría decir. Bueno, Mao todavía Siempre. obviamente tenía la confrontación con la Unión Soviética, aquella confrontación, y que incluso es la confrontación histórica entre los rusos y los chinos. Por eso cuando hablan de la ruta de la seda, claro. miren muchachos, tengan cuidado, La ruta de la seda. tengan cuidado. Bueno, esto es sin entender qué es lo que acontecía con la geopolítica de aquel momento, incluso dentro de nuestras Fuerzas Camboya Armadas. también fue escenario justamente de esa disputa. Claro, Camboya con El Khmer Rojo. claro, esos eran muy parecidos a lo que después en nuestra región fue el Sendero Luminoso. Sí, Sendero Luminoso, claro. en Perú. Pero, ¿qué es lo que pasó también en Duro de Domar? No es que le estamos haciendo publicidad al programa, ni ¿qué es lo que generan estas reacciones? Cuando uno le dice, mire, que la dictadura del 76 achicó el sector privado, pero agrandó el Estado. La dictadura del 76 agrandó el Estado en términos económicos, no lo achicó. Achicó la economía en el sector privado. El que sufrió fue el sector industrial, sufrieron los trabajadores, las obras sociales, el sector privado, pero no el Estado. No hubo ningún achique del Estado. Claro, cuando vos le decís eso, se les desordena. Pues dice, no, pero no puede ser, si tiene que achicar el famoso achicar el Estado para agrandar, no fue lo que hicieron. Eso era una propaganda. Pero no se ve reflejado en los números de la macroeconomía. No fue cierto. No fue cierto. Entonces, la lectura correcta de cómo la influencia geopolítica de aquellas potencias dentro de la economía, dentro de la política argentina, todavía está para hacer una lectura que revise esto, donde también hay que revisar que la última condecoración del ejército argentino, un ejército extranjero, fue el Ejército Rojo. Vino una delegación del Ejército Rojo después de Malvinas para llevarse la condecoración. Bueno, estas cosas hay que contarlas, porque de la misma manera que tergiversan la historia de la década ganada, se han dedicado a tergiversar la construcción de las contradicciones durante la última dictadura. Y esto hay que ponerlo blanco sobre negro, porque si no las traslaciones se hacen directas, y no es un problema solo del conocimiento de lo que pasó en la dictadura, es para no hacer analogías que son falsas ahora. No es cierto que Milei, al menos en su verbalización, todavía no lo vimos actuar, sea Martínez de Oz. Se va a dedicar a achicar el Estado. Y lo primero que va a hacer es lo que tiene a tiro de decreto. Y nosotros tenemos que plantear la contrarrevolución. Porque él se plantea la revolución. Y si esto no lo entendemos, plantear que Milei sea revolucionario, como dijo un panelista, que a mí me parece que fue muy aleccionador ese programa. Las revoluciones pueden ser buenas o malas, vos dale el carácter que quieras, donde vos te pares. Claro, esta va a ser una revolución donde si nosotros nos planteamos la contrarrevolución es porque estamos pensando que es una mala revolución, no una buena revolución. No es pensar que decirle a un hombre revolucionario es porque ya es bueno. No, claro. Así como los cambios, no necesariamente se asocia un cambio a una cuestión positiva, y miren los cambios negativos que hemos tenido en la historia reciente. Bueno, sobre esto vamos a reflexionar, pero después de las noticias de Telam. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Noticias. Política.
El presidente de México pidió al G20 ayudar a la Argentina. Andrés López Obrador señaló al FMI por la crisis en nuestro país y esto agregaba: para que todos participen, ayuden a Argentina, sobre todo del G20 y los corresponsables de la crisis argentina, los del Fondo Monetario Internacional. Ellos de arriba recibieron instrucciones de que le dieran a Macri dinero más allá de la capacidad de pago de Argentina, porque apostaron a que Macri se reeligiera. Entonces endeudaron por completo a Argentina, actuaron de manera irresponsable. Y una vez que no gana Macri, en vez de apoyar a Alberto para buscar una reestructuración que le permitiera a Argentina salir adelante, no hicieron nada. Catamarca. Inauguraron una obra hídrica que demandó una inversión de casi 2.000 millones de pesos. Se trata del acueducto norte, que agregará más de 8.000 metros cúbicos al sistema de agua potable que abastece el norte de la ciudad y beneficiará a más de 100.000 habitantes. El gobernador catamarqueño Raúl Jalil afirmó que la energía y el agua son fundamentales para el crecimiento de la provincia. Deportes. Francia le ganó 27-13 a los All Blacks en el primer partido del Mundial de Rugby. El encuentro, que dio inicio a la cita mundialista, tuvo como protagonistas a dos de las selecciones candidatas a quedarse con el título, que defiende Sudáfrica, que se consagró campeón en Japón 2019. En tanto, mañana será el debut de los Pumas frente a Inglaterra en un partido que se jugará a las 16 en Marsella. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Bueno, sobre esto que estábamos conversando antes de las noticias y sobre la progresía, ni siquiera es autocrítica, es la verdad histórica que tienen que contar. Un militante de aquellas huestes que hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires se atrevió a un discurso doctrinario. Y en ese discurso doctrinario dijo esto. Y están pasando cosas complicadas y novedosas. Ahora, yo creo que no tenemos que venderle esperanza a nadie, y coincido con ustedes, que tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo con un discurso y con una propuesta nostálgica. Lo digo, ¿no? Porque nosotros que somos parte del peronismo, uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, no tengo ninguna duda, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo, generacional y de época nuevo. Nosotros no podemos vivir más y no es justo que vivamos más de los... ¿Tienes ya Tufillo a esas bandas de rock, ¿no?, que tocan los viejos grandes éxitos? Y uno sabe, pero bueno, va a haber que componer, muchachos. Va a haber que componer. Una nueva, no una que sepamos todo. Una nueva. Bueno, será una nueva marcha, una nueva gesta, una nueva épica, una nueva ¿qué? Lo de Tufillo a viejo hay que aclararlo. En este programa lo hemos hecho, pero bueno, uno no lo pide que lo escuchen, pero al menos que alguna vez hayan leído algo. Los principios y valores son permanentes.
son permanentes. Los principios y valores son permanentes. Para los posmodernos no hay principios y valores. Estos chicos que todo el tiempo están cambiando sus principios. Pero para el peronismo, que es clásico, no. Son permanentes. De esos principios y valores permanentes se articula una doctrina que está viva. Que está viva. Porque fundamentalmente es la capacidad de administrar la cosa pública atendiendo al bien común y la forma en que van a vivir las personas físicas y jurídicas que construyen, que se articulan en esa doctrina. El continente es la doctrina. Y obviamente en la medida en que la tecnología, las personas físicas o jurídicas van cambiando, la doctrina se va actualizando, no los principios y valores. Es la más moderna, Kicillof. El peronismo es la doctrina más moderna. No hay nada, todo lo demás es viejo. No es que el marxismo, no es que tu formación marxista en el viejo Partido Comunista te hace ser moderno, eso te hace ser retrógrado. Por eso articulamos lo de Videla y Viola progresista aliados al PECUS. Esto hay que hacer estos análisis, porque si no el progresismo, sin encontrar sus raíces, surfea el peronismo y ahora quiere transformar el peronismo desde la visión partidocrática. Nosotros que somos una parte del peronismo, ¿cómo somos una parte del peronismo? Nosotros somos el peronismo como una parte del peronismo. El partido parte es el de Alberto Fernández. ¿Qué es esto de que el peronismo sería una articulación de partes? ¿Qué es lo que le pasa? Cuando vos hablás en público es el peronismo frente al resto. Eso de kirchnerismo, menemismo, dualdismo, es cuando hablamos entre peronistas. Después somos los peronistas convenciendo al resto de una doctrina superadora. Esto tuvo dos errores muy profundos. Primero, el doctrinario. Es la doctrina más moderna. Así que se va actualizando desde ya, pero no hay nada con tufillo a viejo, porque Perón y Eva es lo más moderno. Perón y Eva es lo más moderno. Y es obvio que hubo otras parejas, te pueden gustar o no, pero están Menem y Zulema, están Dualde y Chiche, están vos y tu marido, Pimpi, están vos y tu marido. Fueron siempre parejas en el peronismo, no sé por qué hacen estas cosas. Y llegás a Néstor y Cristina, sin ninguna duda. Pero si vas a mencionar las parejas, tenés que mencionar las parejas que hubo en el peronismo, por lo menos cuatro que son las conocidas. Una te pueden gustar más, otra, pero hacen a la historia nuestra, hacen a lo que transitamos. Hacen a lo que hicimos. No se puede saltear la historia de esta manera. Es reescriben todo y mienten. Pero después cayó muy mal en sectores dirigenciales que son sub-70, que todavía van a vivir. Hoy se murió Oraldo con 90 años, o sea que todavía tenés 10 años, muchachos sub-70 o sub-75. La familia de Oraldo Brito, claro, gran dirigente. Político y sindical de San Luis y de mucha trayectoria en la Argentina. Muchísima, igual que lo tenemos a Lorenzo Pepe ahí, que va, Así es, que está aguantando, queremos que siga. Pero entonces, en los sub-75, cayó muy mal. Y vuelve a generar un hiato generacional innecesario, donde Perón enseñó que no había que tirar a los viejos por la ventana. Ahora, ¿fue solo eso? No. Se lo pasaron a Massa. Y a Massa le pareció que estuvo gracioso esto, que estuvo bien. Y resulta que nosotros tenemos un montón de gobernadores grandes. Imagínate Rodríguez escuchando esto, o el propio... los gobernadores que tenemos, porque, escúcheme, tenemos varios gobernadores, la propia Alicia, la propia Cristina. Pero además, como decía recién la Adriana, cuando dijo el cambio, que sea cambio no quiere decir, bueno,
Que sea nuevo no quiere que sea bueno. Que sea joven no quiere decir que sea mejor a que sea grande. La juventud no es nada más que una etapa transitoria en la vida. Y la verdad es que la experiencia también tiene sus ventajas. Y lejos esta juventud que expresa el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lejos de ser la construcción de algo que enriquezca esta trayectoria, esta experiencia que el peronismo le ha dado a la Argentina, lo que hace es un atraso, pero fenomenal, hacia todos los clichés del antiperonismo. Como nosotros tenemos jóvenes en el Zoom, que son sub 55, tenemos 2 ahí. A ver qué piensan los jóvenes. A ver, Pablo, a ver, Bea. El primero que levanta la mano en el Zoom le dan la palabra. ¿Qué sub? Vamos, Bea, vamos, Pablo. Bueno, si quieren, me sumo. Lo de Axel es Axel en estado puro. Creo que tuvo un sincericidio. Axel en el 2007 estaba en contra de Néstor y además trabajó en contra de Néstor y además trabajó en contra de la campaña en septiembre del 2007, ya en la campaña de Cristina también trabajó mal, trabajó en contra. Yo lo tuve que padecer, entre comillas, porque además le salió mal, pero me acuerdo que había en septiembre una campaña del tomate, era la nata y el tomate y Beatriz Paglieri que inventaba los datos. Y en realidad la población, después de la experiencia que había tenido con la lechuga, dijo yo no compro tomate. Con lo cual lo dejaron pagando a Axel, que estuvo, igual que la nata, haciendo campaña contra nosotros. Y después apareció como ese modo más científico del índice 7 provincias. Pero en vivo y en directo estuvo con esa campaña del tomate que por supuesto le salió mal, se pudrían los tomates y nadie los compraba. Y a nosotros encima nos dio negativo porque cuando vos haces la medición, una cosa es cuando estaba alto y otra cosa es cuando, bueno, ahí tuvo una metodología. Así que para mí es estado puro. Y otra anécdota, que tal vez son las de las menos conocidas, porque por supuesto haber devaluado es un símbolo de que él no es peronista, sin ninguna duda. Es decir, creo que tendría que decirlo hace rato que no es peronista. Pero bueno, fue logrando ascender y pensará seguir ascendiendo y además pensará seguir ascendiendo olvidándose de la historia. Pero cuando nosotros integrábamos la Comisión de Economía que vos, Guillermo, presidías, Axel vino casi nada, creo que no vino nunca, y mandó a su equipo que vinieron a hacer una propuesta que por supuesto toda la mesa peronista los miró como diciendo, flaco, ¿de qué estás hablando? Vinieron a proponer que las tarifas se indexaran por salario. Si hay algo más antiperonista que esa propuesta, bueno, esa fue la propuesta de Axel. Vos te tenés que acordar, Guillermo. Perfectamente. Que por supuesto la propuesta duró 2 segundos porque los miramos, bueno, primero vos lo miraste fijo, pero toda la mesa los miró fijo diciendo, digamos, además, todo lo que estábamos ahí, por supuesto, teníamos la experiencia de haber vivido la indexación. Así que para mí esto es Axel en estado puro. Y creo que con este sincericidio cometió un grave error en términos de lo que es su futuro. Esa es mi expectativa. Muy bien, Bea. Pablo. Pablo, ¿estás? Me dicen que sí. Pasa que dice que se le iba la señal. Se le fue la señal. Ahora no está. Ahora no está. Se nos fue uno de los jóvenes. Es cierto, todo lo que menciona Bea es exactamente así. Y tenemos un esquema de pensamiento
que construye el razonamiento de Kicillof. Qué linda con los gorilas. Y ahí empezamos a tener problemas. Porque es muy difícil para un peronista votar un gobierno gorila. Recién en esta radio una compañera me preguntó que Moreno, que ibas a votar, que yo me quedé callado, cómo está la situación. Bueno, vos no me contestás, te contesto yo, si me van a cerrar los hospitales, si me van a cerrar esto, yo aunque sea voy a votar a aquel que me dice que no va a hacer eso, y los otros dos lo van a hacer. Claro, lo que pasa es que para el peronismo ese no es el que ordena. El peronismo siempre dijo comida cara, gobierno, es un gobierno gorila. Y entonces se te hace difícil porque perdés la coherencia. No va a ser la primera vez que el peronismo no tiene candidatos en el cuarto oscuro. No es obligatorio. Nosotros tuvimos 18 años de proscripción y no había candidatos del peronismo. Cuando votó Frondizi, Perón había hecho una alianza, pero era claro que no era peronista. Cuando fue lo de Ilía, estaba claro que no hubo. Y hubo varias elecciones provinciales y demás donde el peronismo no tuvo candidatos. Por lo tanto, obviamente, en la medida en que se tomen decisiones que vayan en la dirección de bajar el precio de la comida, la cosa cambia. Porque bueno, vos decís, hay alguien que está tirando unos tiros para el lado de la justicia. Claro. Ahora, si es una competencia de a ver quién tiene la comida más cara, la víscera más sensible, y lo decía Perón, es el bolsillo. Compran de a una banana, compran de a 2 bananas, compran 3 papas, 2 naranjas. La gente, no pueden. Salen a hacer las encuestas en Constitución, en Retiro. Ayer estuvieron en José María Moreno y Rivadavia. Un matrimonio dijo, creo que tengo una caja frisada de ravioles con manteca y queso, eso vamos a comer. No nos alcanza. Ella estaba vestida con ese famoso guardapolvo de las maestras jardineras, ¿te acordás que era? Y él se lo notaba un empleado y dice, ¿qué les pasa? Le decía él. Y bueno, tengo que pagar la cuota del auto, el seguro, las expensas, la luz, el gas. Dice, de luz pagaba 3.000, me vinieron 12.000. De agua pagaba, no se puede. Pero no comen. Eran 2 muchachos de clase media, ella estaba de peluquería, no es que se había hecho ella. Vos te das cuenta cuando un teñido va de peluquería o te lo hiciste vos en tu casa, te das cuenta. Vos te das cuenta. Entonces, mirá, estaban vestidos de clase media, no pueden comprar la comida, no pueden. Claro, porque en un sector hay hambre y en el otro sector no es que haya hambre, pero va siendo la decadencia cada vez mayor, cada vez más cercenándote esto, prescindiendo de aquello, achicándote y agarrándote a la cabeza cada vez que te llega una factura. Claro. Yo no lo puedo creer. Yo miro 3 veces a ver si, pero será de mi casa esta factura de la luz de 15 lucas. Y yo tuve mucho más, está bien. Escúchame, la comida no era un tema en nuestras casas. Sería un tema si un día te querías comer un pulpo, bueno, está bien, a esta altura del partido, entre dos, vos y tu pareja, suman más de 100 años, cada tanto te podés comer un pulpo, ¿no? Es obvio. Usted no, Guitia, usted menos de 100 años, pero yo ya sumo más de 100 años entre los dos. Entonces, uno dice, mirá, cada tanto, viste, te toca. Dentro de poco lo voy a sumar sola. Sí, vas a estar como Kissinger. Lógico. Llegó a los 100. Sí. Bueno, entonces vos decís, mirá, la comida no era un tema, ¿cómo va a ser un tema? No era en nuestro... Bueno, oye, entonces te dicen precio, un pan lactal comprado de apuro de medio kilo, ¿cómo va a costar 980 pesos? Vos no eras de clase media viendo si podías o no alcanzar la comida, pero eso de ninguna manera era lo que estaba midiendo, la cosa, eso se daba por hecho. Claro, ¿no? Claro. Entonces, esto tiene un problema de base, que es el precio de la comida. Y esto comenzó a descuidarse el precio de la comida con precios cuidados. Esta es la verdad histórica. Dejaron
de controlar y de ordenar los precios, se dedicaron a 500 y pico de productos. Entonces era mentira que Kicillof con precios cuidados quería tener ordenados los precios. Por eso yo me acuerdo que venía Pimpi en ese, yo tardé 30 días en irme a Italia, 15 días, qué sé yo. Y Pimpi venía y me decía, che, que había renunciado conmigo, me decía, che, pero esto están arreglando los precios de precio cuidado, 20, 25, 30% arriba de lo que están en el mercado. Claro, se preparaban para la devaluación. Claro. O sea, pusieron los precios. Ninguna inocencia. Para la devaluación. Mintieron. Ninguna inocencia. Y de la mentira no sale nada. Y este es el punto de quiebre. ¿Qué van a hacer con el precio de la comida? Y si no, la decisión se va tomando. Es dura, es durísima, pero se va tomando. Se va tomando naturalmente y empezás a pensar el día después. Entonces, ¿cómo va a seguir este programa? Porque claro, hay una campaña electoral y hay unas elecciones. Ay, dije yo, sonamos. ¿Sonamos por qué? Estamos atados a este programa, que siga este programa. No, ¿cómo va a seguir? Dije. El programa de precios cuidados. No, ¿cómo va a seguir este programa? Estoy hablando. ¿Cómo va a seguir este programa? Porque en la campaña electoral, una vez que nosotros digamos no bajaron el precio de la comida, no tenemos más nada que hacer. Y el programa tiene que seguir. ¿Qué va a seguir? Y planteando el día después. Eso que está diciendo Kicillof, el YPF es un fallo escandaloso. Él sabe que está mintiendo. Porque sabe que hubo debate en el gobierno que estaban haciendo mal las cosas. Está mintiendo. Esto que estoy leyendo en televisión ahora, Pimpi, ¿qué es C5N eso? Claro. Está mintiendo. Porque claro, él sabe que se discutió en el gobierno que estaban haciendo mal las cosas. Y en el fallo ponen la declaración de él como Poder Ejecutivo diciendo es una estupidez cumplir el estatuto de YPF. Cuando el estatuto de YPF en una sociedad anónima está por encima en el derecho internacional de las leyes locales. Esto es lo que le pasó. Se lo dijeron. Para la Argentina no, porque hay códigos que ordenan. Claro. Pero no en Estados Unidos. Claro. Y no en Inglaterra, que es de donde es el fondo que litigó. Por eso eligieron un fondo. Y en ese derecho, el contrato entre privados es ley. Salvo que se declare nulo, cosa que no se podía hacer porque esa empresa cotizaba en Estados Unidos, en Wall Street. Entre los integrantes es la que ordena, por eso la justicia le falla diciendo, ¿cómo va a decir que el estatuto es estúpido? Usted es un estúpido. Para nosotros el estatuto... Bueno, él habla desde otro marco conceptual. El problema es que litigaste donde estaban las acciones. Y las acciones eran en Wall Street, porque es donde vos sos de oferta pública. ¿Sos de oferta pública en Argentina? Sí, pero sos de oferta pública allá. Entonces, se lo avisaron. Se lo dijeron, por eso demoró un poco, vio que hasta que primero incursionó debido. Y después hubo un tiempo. Y después dicen, bueno, finalmente hay una ley del Congreso donde la influencia... Miren, este es un lío en el cual nos han metido, que al margen de la plata, 16.000 millones de dólares o 12.000 o 11.000 es un montón de plata. Para una Argentina en crecimiento no es nada. No es nada, se paga con un bono, lo van a agarrar, no hay ningún inconveniente. No es que esto funde a la Argentina, no estoy hablando ni siquiera de la plata, estoy hablando de las conductas. ¿Está bien? Hoy 16.000 millones de dólares no vale YPF, ¿eh? O debe, no vale. Más los 10.000 que le pagaste. Vos le pagaste 5.000 más intereses. Bueno, no estoy hablando de la plata, estoy hablando de las conductas. Miren, muchachos, se equivocaron. Desde precios cuidados, se equivocaron con
compraron las acciones de Repsol y cómo no le hicieron la oferta al resto de los accionistas, que era obvio que tenía que ser así. Por eso algunos dicen, y ahora, ¿quién será el que está atrás de los accionistas de este Banco de Santa Cruz, que es la misma familia que había comprado YPF? Porque son los mismos del Banco de Santa Cruz, los Eskenazi. Claro, son los mismos. Entonces vos decís, no, pero si son los del Banco de Santa Cruz, son los que compraron YPF con los dividendos. Claro, eso. ¿Y quién estará atrás? O sea, la lógica sería, con 0 pesos me quedo no sé con cuánto. Pero hay que simplemente decir, mire, esto fue así, nos equivocamos, no hay nadie atrás de ellos, son ellos, vieron la beta y tenían solamente que esperar 10, 12, 14 años, que es lo que se le dijo en ese momento. Claro. En ese momento se lo dijo, eso es de 12 a 14 años, va a estar el resultado. En ese momento se lo dije. Entonces, mire, esto que después continuó con el gobierno de Alberto, con la misma concepción, termina en este fracaso rotundo y la llegada de un revolucionario que para nosotros va por el camino oscuro y para él nosotros vamos por el camino oscuro, que es Milei, o si no, la propuesta de Patricia. Y en la fuerza de él, un muchacho como Massa. En la fuerza, lo que él está llamando a votar y qué sé yo, Massa. Fíjense a dónde nos han llevado. Entonces, si los peronistas no deciden, nosotros estamos. Si hoy esta reunión de emergencia del peronismo no decide, porque ahí hay gobernador peronista, no hay duda, intendente peronista, no deciden bajar el precio, claro, no deciden bajar el precio de la comida, muchos de los peronistas no tendremos oferta electoral y haremos lo que alguna vez Perón dijo que había que hacer cuando no había un candidato peronista en el cuarto oscuro. Obviamente que de la dictadura para acá es la primera vez que no va a haber un candidato peronista. Yo quisiera hablar sobre algo que vos has dicho. Dale. Porque yo creo que... Sí, hay que pedirle yo quiero decir esto. No es que fue un error lo de precios cuidado, mirar para cuidar y todo eso. Es peor que un error. Es transferirle al pueblo, es como hacer una gran puesta en escena, porque no es que ellos, ni siquiera Guillermo, que controlaban 500 precios. No, lo que ellos hacían es un como si, ni sabían cómo cuidar la mesa de los argentinos, no conocen cómo funciona, no saben qué está primero y qué está después, no tienen idea de lo que cuesta transportar las cosas, nada de eso, viven en una especie de mundo irreal, pero hicieron una gran campaña mediática para transferirle a la población la responsabilidad de cuidar la mesa familiar. Te dicen todo el tiempo, estado presente, no hay estado más ausente que precios cuidados. Eso nomás te quería decir. Muy bien. Y que además estamos en la Comuna 7, tenemos oficializada la lista, vamos a la elección de octubre, nuestra bandera de la contrarrevolución y el Ejército Blanco, lo vamos a empezar a entrenar en la Comuna 7 con el compañero Jorge Su, comunero y todos los demás que son, qué banda, Felicitaciones a los compañeros. Felicitaciones a los compañeros. Cristian, se terminó el programa. Se terminó, lo único que puedo decir es buen fin de semana, nos vemos el próximo viernes, gracias a todo el equipo de Radio Caput, a Fernando Molgaray, al Chino, le mandamos un beso, ¿no? Y ahora vamos a despedirnos con la música que eligió usted o Fernando. Fernando. Fernando tiene un gusto musical extraordinario. Mire lo que está pasando ahí, está pasando lo mismo. El mismo audio que pasamos nosotros ahora está en la televisión, lo que pasa es que a ellos les parece bien, a los de C5N les parece bien, a nosotros espantoso. Hasta la próxima. Fue unos meses a Caseros, hizo estrato roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba
así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. El pibe de los astilleros nunca se rendía. Tuvo un palacete por un par de días. Rapiñaba montado a los containers. El maldito amor que tanto miedo da. Fue por una lluvia que realmente mojé, que pusiera fin a su aventura. Un final feliz para Pimpollos, allí estaba al fin acechándolo. Ciertos reyes no viajan en camello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su